La literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y enamorarse de la propia disolución. Un largo etcétera. El resto de la literatura. Un vagabundo que habla argentino practica los ejercicios esotéricos de un místico armenio en las calles de Nueva York. Marcha a ritmo, frena antes de cruzar, aunque hay luz verde. Se concentra, murmura algo para sí, mira hacia la derecha, baja el cordón con el pie izquierdo, cruza la calle y sube al otro cordón con el derecho, pero como si se hubiera arrepentido. Baja hacia atrás y sube de nuevo con el izquierdo. Mete las manos en los bolsillos, las saca, respira hondo, vuelve a caminar. Entre los sin techo corre la voz de que es un escritor famoso. Si uno se dejara guiar por los pies de imprenta de sus libros y nada más, podría llegar a pensar que la vida de Néstor Sánchez se desarrolló entre 1966 y 1973, periodo durante el cual aparecen sus 4 novelas. Y efectivamente así, según la fórmula clásica, se lee en la solapa de uno de sus libros. Néstor Sánchez publicó Nosotros dos en 1966, Siberia Blues en 1967, El amor, los Orsinis y la muerte en 1969 y Cómico de la lengua en 1973. Pero cuando a estos datos bibliográficos se le agregan los específicamente biográficos, Sánchez nació en 1935 y murió en 2003, aparece inmediatamente la pregunta acerca de qué fue lo que hizo este hombre fuera del lapso de 7 años en que llevó vida de escritor. Y esta es otra historia que no entraría en una solapa, quizás más conocida y referida que sus novelas, termina en el mismo lugar donde empieza, la casa materna del barrio de Villa Pueyrredón, Buenos Aires, pero recorre 90 domicilios distintos en 12 años. Sánchez fue bailarín profesional de tango en el conjunto de Juan Carlos Copes. A principios de los 60 formó parte del grupo de escritores nucleados alrededor de la revista Sunda, pionera junto con Opium de la edición contracultural en la Argentina. Escribió crítica en el semanario Primera Plana y en la revista Confirmado. Por recomendación de Julio Cortázar, publicó su primera novela en Sudamericana. Viajó a Chile y a Perú, donde según reza el mito, tuvo un primer contacto con las ideas del místico armenio George Ivanovich Gurdjieff, que determinarían el rumbo trashumante de su vida. Fue seleccionado por la Universidad de Iowa para participar del prestigioso International Writing Program, pero aburrido de los novelistas que escribían temas, a los 4 meses renunció a la beca para continuar sus viajes y su búsqueda espiritual. Recaló en Caracas, donde se ganó la vida haciendo trabajos y traducción y edición para la editorial Monte Ávila, y después, cuando juntó la plata para el pasaje a Europa, en Roma, en París, donde le presentó una adaptación cinematográfica de una de sus novelas a Truffaut, en un excelente guión para escribir una novela, le contestó el director francés en Niza, donde dio talleres literarios como en Barcelona. Las novelas dicen que las escribía en un año, un ciclo, 14 meses cada una, no más. Escribía 8 horas por día, escribía todo el día, toda la noche, hasta en sueños. Al final de su vida, de vuelta en Buenos Aires, cuando le preguntaban por qué había dejado de escribir, él respondía: perdí la épica. Esta tarde, en la Canción del País, vamos a hablar de Néstor Sánchez contra el argumento. Bueno, aquí estamos con Bernardo Orge y Marcelo Bonini. Bernardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Perry? ¿Cómo va? ¿Todo Bienvenido, bien? todo bien. ¿Marcelo? Muy bien, ¿cómo va, Perry? ¿Audiencia? ¿Todo bien? Bueno, es un maldito de la literatura argentina, Néstor Sánchez, para arrancar así con un título de esos que... Siempre sensacionalista, Perry. No, es cómodo el mote de maldito. Es cómodo, pero para que el oyente del otro lado diga, vamos a hablar de un maldito. Vamos a usar otro mote más cómodo, es un raro. Yo no diría que es un maldito, pero es una figura rara. Vendámoslo. Barón Visa es un maldito, pero Néstor Sánchez es raro. Maldito, raro, digamos, también son todas palabras que nos alejan un poco de los textos, ¿no? Porque queda con ese mote y ya otra cosa mariposa. Sí. Pero bueno, yo todo lo que leí en la prensa cultural y demás, lo posicionan primero como, qué sé yo, antes de hablar de sus libros, aparece esta idea de su figura, su vida, su... Sí. Un escritor de culto, un maldito, un raro...
un escritor que escribía poco, que es poco leído. Sí, lo que sucede a veces con estos escritores con mote, en vez de decir raros malditos, son escritores con mote, es que se termina hablando más de sus peculiaridades de la vida, de su vida civil, que de su obra, que es lo que vamos a intentar hacer hoy acá con Bernardo. Bueno, pero hablemos de sus libros entonces. Acá los mencionaba yo. ¿Son esos 4? ¿Todo lo que escribió, todo lo que publicó? ¿O hay algunos más? No, antes de las 4 novelas publica un libro de relatos, y cuando vuelve a Argentina, al final de la década del 80, publica otro libro de relatos más, que se llama La condición efímera, y hace recién unos pocos años atrás, hace unos 5 años, su hijo Claudio Sánchez medio que se hizo cargo de la obra del padre, oficia de albacea, y empieza a reeditar todos los libros de su papá en una editorial a la que le llama La Comarca. Sí, hay un Facebook y una página que está hay buena. Hay una página de internet que se llama nestorsanchezescritor.com, en donde se pueden encargar incluso los libros y que los envían a domicilio. Sí. Están todos 200 mangos. Dan todos 200 pesos. Mira, lo seguimos vendiendo. No recordaba esa. Sí. Ahora es todo por 200. La página está buena y hay un Facebook también de Néstor Sánchez que maneja justamente su hijo Claudio. Pero mencionábamos 4 novelas, aparte de esto que vos decías. Nosotros 2, de 1966, Siberia Blues del 67, El Amor, Los Orsinis y la Muerte del 69 y Cómico de la Lengua del 73. No publicó libros de poesía porque hay una relación ahí muy fluida entre su prosa poética y... Claro, prosa poética, o él decía, el mismo Sánchez, de sus novelas que eran novelas o prosa poemática. Decía él mismo y otros amigos de él que se leen en varias entrevistas que era un gran lector de poemas, pero no se le había dado el poema como género, entonces había hecho esa gambeta de escribir novelas poemáticas. ¿Qué es una novela poemática, Bernardo? Bueno... Si se puede responder. Yo tengo una cosa acá que dice Sánchez, pero a veces no hay que creer tanto lo que dicen los mismos escritores. A ver, esa categoría de novela poemática era, digamos... una etiqueta que encontraba Sánchez para salir del paso en una entrevista y más o menos vender sus novelas. Me retás a mí porque le pongo etiqueta, él se ponía novela poemática y no le decís nada. Pero Sánchez. algo tenía que decir, escuchame. Y algo tenía que vender. Claro, venía levantado por Cortázar. La primera novela la publica porque Cortázar le manda una carta a Paco Porrúa diciéndole, mirá, prestar atención a este pibe. En la misma carta le dice, en un párrafo, te pido que lo leas, no como editor, como amigo, a ver si te gusta. ¿Leíste esa carta? Mirá qué bueno. Sí, está publicada en la página web. Mirá, no lo vi. Y en el mismo sobre nosotros dice, dos, sobre ese libro. Sobre nosotros dos, la primera novela. Ajá. Y si te gusta, le dice, ahora sí como editor, no estaría mal darle una mano a este joven talento. Eso en los previos al 66, Cortázar en el pico de la ola. En su mejor momento. En alza. Estaba en el alza máximo de la bolsa literaria, básicamente. Claro. Y ahora, digamos, con el diario del lunes, podemos decir que Cortázar se da el lujo de bajarle el precio un poco a Sánchez, diciendo está muy influenciado por mí y habría que corregirle a su novela varias cosas, dice Cortázar. ¿Dice eso, Cortázar? Sí. Le giró medio en descubierto. Para seguir con la metáfora financiera, giró un poquito en descubierto, Julio. Pero bueno, lo recomienda y de ese modo lo terminan publicando. Así publica su primera novela, con bastante repercusión. Sánchez, qué bueno. Bueno, pero yendo de a poco vamos cercando la escritura de Sánchez, más allá de definirlo a él, a su propia definición sobre lo que escribía, el anecdotario, que es un rosario bastante largo también, sobre sus viajes, mudanzas, idas por el mundo a buscarse a sí mismo, de eso se habla bastante. Perdón. Empezamos a encontrar algunas claves de cómo escribía, esta idea de ir hacia la poesía, no preocuparse tanto de los temas y buscar una voz, esa idea que se supone que aparece en los escritores de... Sí, ¿no? Le podemos encontrar a lo mejor Marce la vuelta por el lado, enganchándolo también con Cortázar un poco y hablando de la reacción al boom de Sánchez, ¿no? Porque, bueno, pensemos que también eso, Cortázar en el pico, en la cresta de la ola y también el boom de la narrativa latinoamericana. Boom, una palabra o una onomatopeya anglosajona para definir un fenómeno latinoamericano. Yo creo que vamos a anotarlo todo en el el mundo margen. sabe esta idea del boom, pero bueno, no está mal que la cuenten. En un momento se habla del boom latinoamericano, venía Cortázar, García Márquez, Carlos Fuentes, todas novelas que venían a representar, no sé a quién, digamos, o para quién a representar
exótico mundo de Latinoamérica como si fuese un solo país, digamos, como si hubiese especificidad. ¿Y eso tiene nacional. un año de arranque o fue la década del 50, 60, por ahí? Los 60. Fundamentalmente durante toda la década del 60 y a partir de la publicación de 100 años de soledad, digamos. 63. Alrededor de 67. 67. Que ahora se cumplieron los 50 años. Claro, cada vez fue la eclosión, fue el boom del boom. El boom del boom. Y se asoció mucho con el realismo mágico, o sea, esa imaginación profusa, desbordante, latinoamericana. Y al mismo tiempo, claro, para la imaginación europea eso era recontra consumible. Claro. Pero para un lector latinoamericano y para cualquier lector en realidad un poco que achica la lectura, ¿no? Porque nada, también vendían adentro del boom a Onetti, por ejemplo, que poco tiene que ver con la narrativa de García Márquez. Sí. Bueno, Sánchez, yo en una de las entrevistas, una entrevista de Héctor Biancotti, que es un crítico literario, un hombre mayor ahora, dice una cosa muy graciosa, Sánchez, sobre las novelas del boom. Son novelas que pueden contarse por teléfono, que a él no le interesan porque son novelas que pueden contarse por teléfono. Las de Sánchez. No, Sánchez dice sobre las novelas del boom, que son novelas que no le interesan porque se pueden contar por teléfono. O sea, qué buena una crítica, anécdota, qué buena crítica. una charla, uno se puede estar tomando un café y hacer un garabato y se cuentan por teléfono y no tiene ningún efecto sobre el lector, digamos. Decía también. Bastante bardero. Era muy peleador. Y agrego, la murga del facilismo. Así le decía la literatura del boom. Exactamente, sí. Decía que eran textos producidos para lectores bien pensantes que tenían una idea previa que iban a corroborar en un libro con un autor más o menos prestigioso. Claro. Y que iban a descubrir lo que ya saben ahí a los libros. Exactamente, sí. Iban a calmarse, a tranquilizarse, de alguna manera, digamos. Claro. Bueno, la discusión que se mantiene el día de hoy, algunos que se paran de un lado y del otro diciendo, bueno, las clases medias se van a calmar ahí con esos contenidos, ya sea del teatro o del cine o de bla, bla, bla. Y no hay tanta experimentación, ¿en qué sería? En soltar... Y soltar la voz o soltar la lengua. Sánchez dice que no, además de estas novelas del boom que no le interesan porque se cuentan por teléfono, por WhatsApp, diríamos ahora, él niega o se niega a sí mismo la idea de comunicación en literatura. Esto es bastante puntual, lo dice, niega la idea de comunicación, como si hubiese efectivamente un contenido comunicable o incluso como si existiese la comunicación per se. A él le interesa más la voz, digamos, jugar un poco con la lengua, digamos, y con la sintaxis, con la respiración, ¿no? Esta metáfora un poco tomada del campo de la música. A mí me llamaba la atención en Nosotros Dos, que la tengo acá en mis manos. Sí. Tiene unas frases larguísimas, pero realmente larguísimas, que no se parecen a las frases largas de escritores, lo pongo entre comillas, clásicos de la Argentina, Borges, Saer. Tiene una hilación que no es narrativa, es más bien una serie de imágenes, y en esto creo que se conecta con la poesía, que una narración per se, una serie de acciones con unos personajes, una serie de recuerdos, de percepciones muy, muy fragmentadas. Bueno, ya que estamos describiéndolo, me gustaría que lo lean al aire, un fragmentito de eso que están diciendo, para que el oyente se haga una idea también más acabada de cómo escribía Néstor Sánchez, este escritor que tiene estas 4 novelas situadas allí en la década del 60 y 70, y que anduvo por todos lados y que les estamos contando aquí en el programa. Bueno, tengo una frase larga del capítulo 5 de Nosotros Dos. No es de las más largas, hay capítulos enteros de 2 o 3 páginas que son una frase entera. Voy a inhalar para no quedarme sin aire, claro, porque es realmente larga y no es de las más largas. De golpe me escucho pidiéndole Madame Yvonne a Ismael, que nunca lo supo, y rasca un disépolo irreconocible. Voy hasta los libros con la repentina necesidad de encontrar, escrito sobre una mesa de Montparnasse, el sentimental que recorre innumerables veces el índice buscando al sentimental en una mesa de Montparnasse, mientras trastabilla en el centro de las caras a quemarropa quejándose de España que le conduce el vino o de la inclinación secular a la tristeza. Casi a gritos por la imposibilidad de escucharse a sí mismo, lee penosamente para los amigos actuales, se diría de espaldas la falta de ruido en nuestra cárcel de Banfield, para la valija todavía cerrada que dejé caer en el norte de Uruguay y el telón lentísimo porque queda todo detrás y parecería estar ofreciéndome derechos. Recién acá hay un punto. Y ahí lo leíste como por ritmo poético vos también, que eso es lo que te induce. Me parece que es lo que hubiese deseado Sánchez, o me parece que un poco su intención era leer casi la canción de unos versos o de una música más de la poesía que una prosa así acartonada. A mí me pasó que nada, hice el ejercicio de querer leerlo en voz alta y en tono neutral, ¿no? A ver... ¿Como centroamericano leía, no? No en español neutro. No español neutro. Sino, digamos, como un lector de la compu, ¿viste? Como si fuera un bot. Bueno, así lo quise leer. Sí, claro. Pero la respiración del tipo... está tan bien transmitida en la puntuación y en el texto,
que naturalmente te guía a eso que vos llamaste una lectura cuasi poética. Cuasi poética, sí. Tal cual. Tiene cierta epicidad el tono, o sea, es arrebatado. De hecho, jazzístico, rítmico. Porque esos son elementos que están buenos mencionar. Muy ligado al tango, decíamos ahí, de joven, bailarín, cercano a Copes. Ahí aparecía. Pero está lleno de citas digamos, a nombres de tangueros, a canciones, claro. Y hay mucha literatura, pero hay mucho tango. Aparece el jazz también, que en un momento se flashea, que le pasa a todos los escritores cuando vos te dejás influenciar por el ritmo de un lenguaje, y el jazz tiene tanta... Usted que es un avesado en el mundo del jazz, digo, los quiebres, melodías, todo eso, si lo traslada a la literatura puede ser cada invento. Y un poco los beats, bueno, Jack Kerouac es como el ejemplo más pertinente, que decía que escribía, o quería escribir como Charlie Parker tocaba el saxofón alto, que fue uno de los primeros en tocar más notas y más rápido, digamos. Y después vos mencionabas el tema de la épica, que yo leí en varias entrevistas, bueno, digo, está ahí para cualquiera, cuando deja de escribir dice que perdió cierta épica, ¿no? Sí, él asocia la narrativa que se puede pensar de una forma clásica, ¿no? Digamos, ¿no? La novela es como una evolución burguesa de la épica, ¿no? Y él asocia a eso, a una épica vital, asocia su narrativa. Y cuando de viejo vuelve a Buenos Aires, vuelve a vivir, digámoslo, en la casa materna, vuelve a vivir con su mamá en el mismo barrio donde había nacido y todo. No... Bueno, esto no sé, yo te estoy revelando algo que contradice todo lo que dijeron hace un ratito, lo decía el propio Sánchez. Como que perdía. No, pero al revés, había dejado de escribir porque había perdido la épica. Y bueno, pero por eso falta de una vida perdió una intensa. Se los tiro a la mesa. Si está la discusión de que hay que vivir mucho, tener mucha anécdota para escribir, o no, se escribe desde otro lugar. Y son modelos de escritores también. Sí, digamos, o sea, para hacer porque bueno, lo vamos rodeando por todos lados a Sánchez, ¿no? Pero para hacer una especie de síntesis o un resumen más o menos breve de cómo el tipo pensaba la escritura, yo creo que por un lado tenemos que pensar esto que decíamos en relación al boom, ¿no? Que no le interesaba una narrativa, una novelística de temas, de tópicos, una narrativa que cuente, qué sé yo, hoy en día diríamos que está de moda la narrativa o los temas queer, de género, podríamos decir, ¿no? De agenda incluso, claro, en sentido periodístico, bien de agenda, ¿no? De agenda política aparte. Eso no le interesaba. El tema Malvinas, ponele, que en un momento también estuvo. Exactamente. Claro, esto es del 66, perdón, nosotros dos del 66, no hay onganía, no está eso, está absolutamente ausente. Entonces, él corre de la centralidad de la narrativa al tema y pone el ritmo en ese lugar, pone la sintaxis, pone la frase. Claro. Una cosa que ya hemos estado trabajando lateralmente en los escritores de los 70, 80 que venimos leyendo, siempre como que ponemos eso sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, por un lado eso, y por el otro lado, el viaje místico que se come él, ¿no? O sea, él se acerca a las ideas de este místico armenio que es Gurdjieff, bastante famoso, que proponía una forma de conocimiento metafísico que llamaba el cuarto camino, y para acceder al conocimiento metafísico, Gurdjieff proponía trabajos físicos y psíquicos que la persona tenía que realizar, que eran muy exigentes y que llevaban a un límite en donde uno accedería a un conocimiento trascendental, ¿no? Bueno, Néstor Sánchez va tras eso, ¿no? En momentos de su vida. Va tras eso, y la escritura no es ajena, diría yo, a eso. Algo que también se ve en los beatniks, ¿no? O sea, tenemos, por un lado, qué sé yo, Burroughs con su idea de que el lenguaje es un virus del espacio exterior y que el escritor tiene que trabajar la sintaxis para romper la estructura interna de ese virus, ¿no? O sea, veamos cómo se repite una cosa que es como casi una escena material de escritura, ¿no? Kerouac, por ejemplo, escribiendo, pegando hojas para hacer un rollo gigante para no parar de escribir, dejándose llevar por el ritmo. Para que eso por ahí se pasa, el tipo pega una hoja tras otra porque uno en la máquina de escribir pone una hoja, tiene que sacarla, frenar. Hacía como disculpen la vulgaridad, un rolisec de hojas, supongamos, yo imagino que A4 porque me queda más cómodo la A4. Que Kerouac juntaba justamente así un rollo, no se vendía, ¿no? Claro, si hubiera existido el rolisec, una ucronía en algún punto. Hoy el Word te deja bajar y escribir, claro. Pero no quería frenar y hacía estos rollos para no perder. Para no frenar, pero es verdad lo que dice
dice Bernardo, hay algo de lo físico, de lo material, porque primero que se le ocurrió pegar las páginas a Kerouac una con otra para no parar, o sea, tuvo el impulso de no parar y de hecho no paró hasta inventarse esa idea de pegar una hoja tras otra. Y en Sánchez hay algo tal vez no del procedimiento, así del artilugio material, pero estas frases son capítulos breves, entre comillas, 2, 3, 4 páginas, pero que son una frase que no se termina más, y en un punto uno en el medio del capítulo no sabe en qué parte está de la frase. Claro. Y eso, digamos, hay que relacionarlo, digamos, para cerrar, decía, con esa intención trascendental, metafísica que tenía Sánchez, ¿no? A lo mejor que pensaba la escritura de una forma como trabajo metafísico, digamos, ¿no? Como si desordenando rítmicamente una frase, si rompiendo la sintaxis convencional, se pudiera pensar de otra manera. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y la verdad que está buenísimo, y eso es propio de un momento, los 60 en Buenos Aires, digamos, en donde... Experimentación formal ahí. Sí, pensemos, o sea, Morris y Pajarito Siguri tocando en la calle los primeros temas en rock en español. El Ditela, el bar moderno donde se juntaban revistas, escritores... digamos, de vanguardia, contracultural. Pero sin embargo, en cuanto a las formas, no todos rompían o iban hacia... Porque podés encontrar cosas más clásicas, más allá que sea el nacimiento del rock y demás. Había algunas mentes medias locas que investigaban esa idea de llegar a ciertos lugares a través de romper la forma, y con eso decir romper la idea de la burguesía o del capital, la forma de un lenguaje establecido, etcétera, ¿no? Es esa idea, digamos, una equivalencia entre a ver. Sí, la forma, de como romper la forma. Yo me acuerdo alguna vez leyendo un artículo sobre Vallejo, sobre César Vallejo, sobre Trilce, que la persona que escribía el artículo decía que había que buscar algo del orden de la política, más en la forma de los poemas de Vallejo que en lo que estrictamente decían. Entonces, como si hubiese una intención, digamos, o una función política en las obras de arte a partir de la forma más que en el contenido. Digamos, si yo una canción con todo respeto, una canción sobre Che Guevara con los mismos 3 acordes con los que se hace cualquier canción, está siendo súper tradicionalista. Estoy yendo al mercado así, pero como un campeón, digamos. Estoy apelando en realidad a una estrategia más de mercado. Es un gran ejemplo. En algunos casos. Cantarle a la revolución con 3 acordes, que de hecho... Silvio Rodríguez hizo un montón de plata con eso. Bueno, no sea malo. Lo dice Fowell. Pero bueno, son discusiones viejísimas, y siempre presentes. Esta idea de revolucionar desde el contenido de lo que vos decís o de la forma misma, digamos, también. Claro, lo que decíamos es que en ese momento particular, en Argentina y en el mundo, digamos, desde los beatniks hasta los rockeros, los hippies, había una especie de equivalencia entre la trascendencia estética y la trascendencia vital, digamos, ¿no? Claro. Había una estética vitalista. Y estas personas, Néstor Sánchez entre ellas, asumían ese precepto. O sea, Néstor Sánchez es un escritor vitalista, y exactamente cuando se le acaba la vida, pierde la épica y deja de escribir. Ahora, lo que está bueno para cerrar un poco es dejar picando esta idea de el abandono del argumento, el abandono del tema, el escritor que se aburre del tema y le interesa el ritmo, le interesa la frase. Digo, ¿no? O sea, a lo mejor es frente a una narrativa estandarizada y de temáticas coyunturales, que a lo mejor es más consumible, la idea de Néstor Sánchez, un escritor que es un raro, que es un maldito, que es un escritor de culto, pero que es muy leído, o sea, esta idea del ritmo, bueno, a lo mejor es como ¿Es muy leído a su vez? Es muy leído por escritores. Sí, es muy potente, digamos, esos tipos que producen, no sé si producen directamente escritores, pero producen lectores y lecturas de muy larga data. Sí, otro mote que es muy fino es el escritor para escritores, como el músico para músicos o el director para directores. Si pensamos en los beats argentinos, que bueno, hay un libro que salió hace poco de Caja Negra, editorial Caja Negra, que levanta un poco esta tradición. Néstor Sánchez es claramente el más leído, el más conocido,
el más editado. Y el menos beat, si vamos al caso. Y el que menos... El menos orgánico con exacto. esos grupos, sí. Pero, o sea, es más conocido que Marcelo Fox, que Mariani, no sé. Sí, un José Peroni, hay uno, bueno, en fin. Ese es José Peroni. José Peroni, sí, me acuerdo porque, obviamente. Bueno, no tienen más nombre de escritores y lo vamos a dejar para otras futuras columnas. Nos queda nada ya de programa. Nos metimos hoy con Néstor Sánchez, le hemos tirado algunas claves, algunas herramientas para que espero que sirvan para usar, ¿no? Yo digo, no nos hagan mira, te paso caso. esto destornillador, espero que te sirva, capaz que se te rompe enseguida. Agarren cualquier libro de Néstor Sánchez, lean cualquier página y se van a dar cuenta de qué va el tipo. No nos hagan caso a No nosotros. te tires, ameno, no te hagas acá. Vayan a nuestra librería amiga y ahí va a estar Néstor Sánchez y sus No te frases hagas. ininterminables, como Le dice un estamos amigo buscando mío. la cuadratura al círculo. Claro. Sí. Bueno, muy amables amigos por Néstor Sánchez y por lo de cada semana en este programa. Bueno, gracias Perry, nos vemos la semana que viene. ¿Se quedan contentos con lo que dijeron? La Porque otra. después empieza ahí, no sé si estuvo... ¿Dijiste todo lo que tenías ganas de decir? No, para nada. A Sánchez siempre le voy a deber. Marcelo, gracias. Yo me quedé con ganas. Tenía gusto a poco, decía mi abuelo, pero está bien.